A continuación, la doctora Clara López Obregón, presidenta del Polo Democrático, una dirigente de izquierda que no merece presentación, todo el mundo conoce su trayectoria. Doctora Clara, tiene 15 minutos. Sí la merezco, solo que la gente dice que no la necesito. Es una persona muy reconocida. General Ruiz Barrero, no sabe cómo encuentro de importante esta invitación que usted me ha cursado a participar en este importante foro de la Asociación de nuestros hombres y mujeres en armas, ahora en uso de Buen Retiro y en la reserva. Al señor procurador, yo voy a pedir que le den un poco más de... Muchas gracias. Al señor procurador, por su deferente invitación a intercambiar ideas sobre este pacto por la paz que usted le viene presentando al país. A todos los compañeros y compañeras de la mesa, a los generales en retiro, a todas las personas que vienen a este conversatorio, y desde luego quiero empezar por expresar que yo tuve la fortuna de tocar un espacio en el curso del Sidenal del año 2009, el curso del centenario, lo que es el sacrificio de nuestras fuerzas militares, de nuestras fuerzas de policía, a quienes además acompañé en su labor, estas últimas, como secretaria de gobierno primero y después como alcaldesa mayor de Bogotá encargada. Así es que creo, por lo menos por osmosis, haber entendido mucho de lo que es el honor militar, y sin lugar a dudas eso ha ampliado el espectro de mi comprensión de los graves conflictos que, además del conflicto armado, se expresan a través de él en nuestro país. Y lo primero que quería decir, porque se me cayó el soplete, es que coincido con el general Ruiz. No pongo en duda que todos queremos la paz, entre tantas razones, porque todos la hemos tenido que vivir en carne propia. Yo pienso que a veces en Colombia se olvida que la guerra la han sufrido desde luego los integrantes de nuestra fuerza pública, y con qué dolor y con qué sacrificio, y desde luego a todas y todos ellos y a sus familiares va nuestro abrazo de solidaridad. La guerra también la ha sufrido la insurgencia en armas. Allá también hay hijos de colombianas que han caído abatidos en esta guerra. Y yo me quiero referir a esos actores en este conflicto que no se mencionan demasiado, que también han sufrido en carne propia los rigores de la guerra. Y me refiero a quienes hemos hecho política desde la oposición de la izquierda democrática, absolutamente desarmados, y que hemos sido víctimas de la intolerancia oficial y también del desvío del ejercicio de la doctrina militar por algunos sectores de la fuerza pública. Entonces, yo lo único que puedo decir aquí ante ustedes es que no hay guerra buena, y esta que ha durado tanto ha degradado a casi todos sus protagonistas. Nos ha degradado moralmente, sentimental y emocionalmente,
y a algunos los ha degradado incluso políticamente. Semana decía hace poco que somos un país enfermo, y yo tiendo a coincidir. Un país en el cual ocupan muchas líneas las bajas en las cotizaciones de la bolsa, como dice el Santo Padre en su exhortación, pero que no tiene cabida como corresponde para aquel anciano que muere por exposición en la calle. Por eso, Pacto por la Paz, señor Procurador, tiene que rebasar el tema del aspecto de la interpretación jurídica, porque sé que no es una posición que compartan todos, pero sí la pueden compartir muchos. Lo entendí así en el curso del Sidenal. Esta guerra no tiene solamente causas políticas de exclusión de muchos en el ejercicio del derecho a expresarse y a participar de la política, sino que tiene profundas causas sociales que el país no ha querido ni ha podido enfrentar debidamente, entre otras razones, por el conflicto armado. Entonces, yo quería plantear esto al inicio porque pienso plantearle al señor Procurador que el Pacto por la Paz tiene que ser un pacto de ciudadanía por reconstruir las bases fundamentales de la sociedad colombiana para que volvamos a sentir que el pobre que no tiene empleo, que el de la clase media que pierde su trabajo, también está resultando víctima de un conflicto social profundo, que es parte de este conflicto armado al cual aspiro podamos ponerle fin. Y vemos sentadas en la mesa de La Habana, doctora Marta Lucía, dos partes. Yo no adjetivo. La realidad ha llevado a dos partes enfrentadas a sentarse a un diálogo. La insurgencia armada, inicialmente con un profundo contenido y motivación de carácter político y social, y el Estado colombiano, que ha defendido la legitimidad constitucional a lo largo de esta guerra. Pero esas dos partes tienen una cosa en común, y solo una cosa: que ninguna ha vencido a la otra en el campo de batalla. Entonces, ni la guerrilla puede exigir y sacar de la mesa de La Habana reformas estructurales de la fuerza pública, del modelo económico o de la constitución ciudadana, porque no las ha conquistado en el campo de batalla como sucedía en las guerras civiles del siglo XIX. Pero tampoco el Estado colombiano ha vencido a la guerrilla para exigir su rendición en medio o como culminación del proceso de negociación. Esas son las realidades duras a las que tenemos que abocarnos. Cuando tratamos temas, yo no los alcanzo a tocar todos, temas tan complejos que me obligan a tocar tal vez el principal de ellos, y es el tema de la justicia transicional. Ya le planteé, señor Procurador, que hay justicia con las víctimas del conflicto, pero hay la justicia social que le debemos al resto de la sociedad también víctima de este enfrentamiento fratricida. Y el tema con la justicia transicional es demasiado preocupante, porque entiendo y comparto la preocupación de que dentro de 10 años se abra la caja de Pandora
¿quién tendrá garantizado dentro de 10 años que la interpretación de la letra menuda no visite a un comandante guerrillero o a un general de nuestra fuerza pública o a un empresario que también participó en el conflicto, o algún colega del Congreso de la República, doctor Velasco, que no haya sido procesado dentro del marco de la parapolítica, que ya ha afectado a más de 100 representantes y senadores? Ha sido un conflicto que ha degradado todo, y todos tienen algo que mostrar en materia de verdad y de búsqueda de una salida para que podamos mirar el futuro con optimismo y esperanza y ponernos a esa dura tarea de convertirnos otra vez en una sola sociedad. Y en ese sentido yo quería decir que el tema de las víctimas desde luego que es esencial, sin lugar a dudas. Aquí hay víctimas desafortunadamente de todas las partes. Hay tremenda cantidad de víctimas de la insurgencia armada. Hay tremenda cantidad de víctimas de quienes, desviados del honor militar, cometieron actos atroces, excediéndose en la defensa de la institucionalidad. Ustedes muy bien saben, y yo no rehuyo, pero el dolor que yo sentí, porque lo compartí con el general Freddy Padilla, de haber tenido que verificar las denuncias sobre desaparición forzada con fines de homicidio, en el caso de Ocaña, que era la punta del iceberg de muchos casos a nivel nacional. Entonces sí, aquí tenemos graves violaciones de parte y parte en la mesa, y de aquella otra parte que no vio justicia, pero sí impunidad en muchas de sus actuaciones, que son los grupos paramilitares, que desafortunadamente ha demostrado un fallo del Tribunal Superior de Bogotá en su Sala de Justicia y Paz, que hay jueces de la República que, viendo el material probatorio de la actividad del señor Mancuso en el Catatumbo, de la actividad de la fuerza pública en esa zona del país, ha dicho que el paramilitarismo allá fue una política de Estado y que estuvieron involucrados además empresarios, comerciantes, miembros de la Fiscalía, y compulsaron copias a Justicia y Paz para que se incorporaran a todos esos que no han hecho parte de los medios de comunicación ni de los juicios, a la búsqueda de la verdad y de la justicia judicial, porque la otra justicia, que muchos pensamos vendrá solo cuando el Creador llame a cuentas a cada cual, implica que tenemos que transitar para evitar que haya nuevas víctimas, cerrar la fábrica de víctimas para que no sigamos en este enfrentamiento. Así es que, en breve, yo diría que una de las claves sí es el marco jurídico para la paz y la justicia transicional que él comporta. Yo soy partidaria, y aquí tengo que hablar a nombre y a título más bien de personalidad democrática, como dicen en la izquierda, y no para comprometer a todos y cada uno de los integrantes de mi partido, porque es un tema que estamos discutiendo y sobre el cual no hemos adoptado la posición definitiva. Yo argumento al interior de mi partido que la justicia transicional tiene que cobijar a todos los actores de esta guerra fratricida, y que tiene que diferenciar, porque no es lo mismo un insurgente que un miembro de la fuerza pública, o
o que un particular cualquiera, un empresario, un juez de la República o un fiscal, todos con acciones en los procesos judiciales del conflicto. Tiene que haber una justicia diferenciada según la calidad de cada cual. Pero a la hora de nones, señor procurador, yo rescato algo que usted desecha. Tiene que haber simetría en las consecuencias. Y me estoy refiriendo a todos los actores de este conflicto armado, así estén o no estén sentados en la mesa de La Habana. No hay otro camino. Ya lo ha dicho el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien dice, no sé si lo estoy citando fuera de contexto, pero las interpretaciones del derecho o el derecho no puede ser obstáculo para la paz, y ninguna institución jurídica puede ser una camisa de fuerza para impedir la construcción de paz. Debemos buscar fórmulas jurídicas que permitan dar el paso de la guerra a la paz, y por eso recurrir a la justicia transicional en los términos de diferenciación por sujeto activo, pero consecuencia simétrica, independientemente de ello, va a ser una de las necesidades para cerrar la fábrica de víctimas. Y eso que dicen que la refrendación debe ser puntual, caso por caso, un referendo que lleve cada uno de los puntos de La Habana a una refrendación popular, garantiza que en vez de construcción de paz vayamos a una gran discusión de enfrentamiento. Porque si nada está acordado, hasta que todo esté acordado, el mismo pacto o acuerdo que se firme y que es el objeto de las negociaciones, porque así está escrito en el primer documento, que esas negociaciones son para ponerle fin al conflicto armado, y ha habido amplia demostración de que se avanza en esa dirección. No hay salida distinta a una refrendación de carácter político que diga que sí o que diga que no, después de una deliberación pública democrática. El que quiera verdaderamente la paz va a tener que tomar ese día su decisión. Y yo me atrevo a decirles que esa refrendación política de los acuerdos de paz va a salir ampliamente respaldada por el pueblo colombiano. Porque hoy, sí, preguntas específicas, no a la impunidad. Yo digo, ¿y a la impunidad de quién? Porque es que con el enfrentamiento entre unos y otros, aquí vamos a pasar el resto de nuestra historia señalándonos mutuamente sobre quién tiene la culpa. Y yo creo que llegó el momento de que nos miremos en la cara y nos reconozcamos como miembros de una misma sociedad. Y por ello la refrendación tiene que ser solamente el principio de un gran acuerdo ciudadano por la paz, que nos embarque en la construcción de una sociedad equilibrada, una sociedad donde el ejercicio de la oposición sea posible sin estar uno mirando detrás del hombro, pensando que algo le va a pasar a cada palabra o a cada instante. Este es el momento de la verdad, de construir un pacto ciudadano en que todos tengamos nuestro lugar bajo el sol. Y si se preocupa por qué va a ser el destino de nuestra fuerza pública en el posacuerdo, yo soy partidaria de unas fuerzas
públicas, profesionales, dedicadas a defender nuestras fronteras y a poner el hombro en la construcción de paz y reconciliación. Para eso vamos a tener que transitar, como acaba de transitar o iniciar el tránsito a Estados Unidos con el reconocimiento de Cuba, de ponerle fin a la Guerra Fría, de ponerle fin a ese señalamiento de enemigo interno a todo el que piensa distinto, al que expresa inconformidad social y política, a convertirlo en objetivo militar. Vamos a tener que democratizarnos todos. Yo no estigmatizo a nuestra fuerza pública, ha hecho un gran sacrificio por su comprensión de la democracia colombiana, pero yo los quiero invitar a una democracia mucho más amplia. Quiero invitar también a los alzados en armas a esa democracia. Es que desafortunadamente quien tiene el fusil al hombro siempre piensa que tiene la verdad, y la democracia es discusión abierta, es disentimiento con respeto y mutuo reconocimiento, y ese gran pacto ciudadano va a tener que sentar las bases para una sociedad más justa. Ayer discutíamos el plan de desarrollo en nuestro comité ejecutivo y veíamos cómo va a ser que el Plan Nacional de Desarrollo le saque el cuerpo a un modelo económico propio y siga con las recomendaciones de la OCDE, del Club de Países Ricos, que está echando agua a su modelo social en medio de la desesperación de sus pueblos, que no tienen empleo, que no tienen pensiones, y que en esas famosas economías de bienestar ya se hacen las colas para recibir un plato de comida por profesionales, por personas que la víspera eran ciudadanos integrales de una comunidad pujante. Los invito a que hagamos ese gran pacto, y en ese caso les quiero asegurar que dentro de 10 años no se va a abrir ninguna caja de Pandora, porque la democracia colombiana va a hacer lo que ha hecho el señor Mojica en el Uruguay, que no ha puesto eso a la consideración. Nosotros no podemos desconocer los pactos, nadie va a desconocer los pactos si los pactos tienen en cuenta la justicia integral, que no es solo la justicia de los victimarios a los victimarios, no es solo la justicia de las víctimas, sino es la justicia social que reclamamos todos y todas las colombianas. Muchas gracias.